Hola, mi nombre es Patricio. Ay, mamá, no sé. Ahí estaría mamá. Ay. Bueno, mi nombre es Patricio. Para aquellos que no me conocen, y hemos ido nuevamente retomando las lecciones que habíamos dejado de lado. No que las hayamos dejado de lado, sino que yo estuve enfermo por un periodo más o menos de 9 días que estuve en el hospital, y anteriormente estuve otro periodo que estuve en la casa también, enfermo. Así que ya estamos bien y estamos retomando ya las lecciones y todo aquello. Y lo que nosotros estamos viendo es la lección corregir. Y dentro de eso, lo que estamos corrigiendo fundamentalmente es la creación, lo que nosotros nos inculcaron, nos educaron en cuanto a la creación, basado todo o fundamentado en lo que la ciencia piensa de la creación. Y mucha gente no tiene idea de lo que la Biblia dice de la creación. De hecho, la Iglesia en la actualidad, todos los conceptos que maneja son en base a lo que dice la ciencia de la creación. Y eso es así. Por eso nosotros estamos corrigiendo aquellas enseñanzas. Y quiero abrir no está relacionado, pero quiero abrir un paréntesis. Algo que Dios me enseñó este día tan complejo, porque ha sido un día bien complejo, pero Dios siempre sabe hacer las cosas y a veces uno no entiende. Quiero leerle Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, del 10 más o menos hasta el 13. Dice lo siguiente: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel en cuanto a los que supuestamente conocían las Escrituras. Le puso sueño y les puso un velo. ¿Para qué? Lo dice el versículo 11. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Qué significa algo sellado? Él a lo mejor lo podría leer, pero no lo podría interpretar, no lo podría explicar. Y eso es lo que está pasando hoy por hoy en las iglesias. Pero vamos a ir leyendo. 12. Y si dieran el libro al que no sabe leer, diciendo, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. 13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y se dan cuenta, la relación con Dios no son cosas como muchas personas piensan, hay que tener cosas sobrenaturales para tener una relación con Dios. No. Aquí el principio básico de una relación con Dios es saber lo que dice su palabra. Es conocer lo que dice ella, entender su palabra, entender lo que Dios me quiere enseñar. Ese es el principio básico de la relación con Dios. Y si no tenemos ese principio básico, no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a poder explicar nada si no tenemos una disposición de corazón a entender la Biblia, a querer escuchar o oír lo que Dios nos quiere enseñar. Eso es algo básico, y de hecho lo explicamos en otra lección. Los propósitos que tenemos que tener nosotros, y fundamentalmente el disponer el corazón para entender las Escrituras. Eso no lo tenemos, no queremos muchas veces. Mire lo que dice ahora un poco, vamos a desarrollar esto un poco así, de forma más o menos básica. El 10 dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y eso me llamó mucho la atención. Nosotros empezamos todas estas lecciones
con la primera lección que Dios estaba despertando a los hijos de Dios. ¿Por qué lo estaba despertando? Porque estaban dormidos. La iglesia está igual que el pueblo de Israel, dormida. No está despierta. Y como no está despierta, no tiene ninguna relación con Dios. Está dormida. Y muchos están muertos pensando que están dormidos, que es otra cosa. Pero aquí les pone un espíritu, o mejor dicho, espíritu de sueño. Están dormidos el pueblo de Israel. Y la misma relación tiene la iglesia. Está dormida. Mire, luego dice, y cerró los ojos de vuestros profetas. Los profetas de Israel ya no podían ver. No veían lo que Dios les decía que tenían que ver para poder explicarle al pueblo. ¿Qué pasa con los pastores? No ven. ¿Por qué? Por el sueño, porque Dios cerró los ojos para que puedan ver lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que ustedes han visto que con el engaño de esta famosa pandemia, las iglesias empezaron a hacer cosas que eran muy extrañas, como por ejemplo cerrar las iglesias, algo que era inusual. Unos años antes, a cualquier pastor que le hubieran dicho, por ejemplo, el 2010, 2011, que le iban a cerrar la iglesia, diría, no, yo no voy a cerrar la iglesia siempre tiene que estar abierta, porque es el templo del Señor y aquí se congrega en la iglesia, y no, yo no la voy a cerrar. La primera cosa del engaño y cómo se planteó el engaño, se cerró la iglesia inmediatamente, sin ninguna oposición. ¿Por qué? Porque los ojos de los profetas en Israel cerrados, los ojos de los pastores cerrados. ¿Para qué? Para no entender la palabra de Dios. 10 dice, y cerré los ojos de los profetas y puse un velo sobre la cabeza de vuestros videntes. No había visión. Dios no hablaba. Dios no estaba hablando. Y este es un periodo donde Dios no está hablando o habla muy poco. ¿Recuerdan con Samuel? 1 Samuel capítulo 3, cuando dice que en aquellos días Dios no había visión con frecuencia y que Dios no hablaba con frecuencia. O sea, la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, no es que faltara escritura, había. Nos estaba enseñando la escritura frecuentemente. Y es lo que está pasando hoy día. Mucha gente tiene Biblia en grandes cantidades. Es cosa de ver los celulares. Yo tengo, por ejemplo, en el computador tengo aproximadamente como 10 Biblias diferentes. Hay Biblia. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se está enseñando las Escrituras. Y es un poco lo que Pablo le dice a Timoteo. Que tenga cuidado porque vendrán tiempos en que no se enseñará la sana doctrina, sino que juntándose maestros apartarán el oído. ¿De qué? De la Escritura. Y se irán a qué cosa? A las fábulas. Y eso un poco está pasando hoy en día. Usted analice las enseñanzas de lo que se está en cada iglesia predicando, o mejor dicho, enseñando, valga la redundancia, y se da cuenta que esto está sucediendo, que los ojos de los pastores están cerrados, y los videntes, las personas que a usted le mostraban lo que iba a suceder, no pueden ver porque tienen un velo. No hay visión, Dios no está hablando. Nos está enseñando la Escritura y Dios no está hablando con frecuencia. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Versículo 11 dice, y os será toda visión como palabra de libro sellado. Miren, lo que Dios le podía explicar, recuerdan, en el mismo capítulo 3 de 1 de Samuel, se dan cuenta para Samuel, como él no tenía una relación con Dios, toda la Escritura era eso, como lo que dice aquí, era como un libro sellado. Él no podía entender nada de lo que salía ahí. ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Dios.
Después que Dios lo llama, él recién tiene una relación con Dios. ¿Y qué dice la Escritura posteriormente? Que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, después Samuel le interesaba tanto las Escrituras que la escudriñaba, la escudriñaba, la escudriñaba, la escudriñaba, la escudriñaba. Él quería saber qué Dios quería para su vida y para el pueblo de Israel. Eso sucede cuando su corazón hay una disposición a tener una relación con Dios, a entender las Escrituras, y ahí se encarga el Espíritu Santo de enseñar. En este tiempo, el que está hablando aquí, Isaías, se va a cerrar la Escritura. Y la visión va a ser como palabra de libro sellado, o sea, no se va a saber nada. Porque un libro sellado no se puede leer. Quizá usted pueda leer, pero no va a entender, no va a saber qué dice esa escritura. Y eso se está viendo. Es cosa que usted ingrese a Facebook o a cualquier redes sociales donde están enseñando. Muchos predicadores andan predicando cada cosa, hermano. Y es porque usted, es porque yo, es porque muchos hijos de Dios no están estudiando las Escrituras. Si usted empieza a estudiar, yo no le digo que estudie 20 capítulos, no. Un capítulo diario. O si usted quiere estudiar 5, estudie 5, pero entienda lo que está estudiando. Póngale el sentido a la Escritura y empiece a analizar lo que dice ella. Y eso es importante, porque eso usted lo va a guardar, lo va a tomarle el peso de lo que dice. Y cuando alguien le diga, mira, esto dice, usted dice, no, la Biblia no dice aquello. La Biblia dice esto. Y le empieza a explicar. Y usted se va a dar cuenta de quiénes realmente están enseñando la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se lo va a explicar. Porque el Espíritu Santo le va a mostrar. No uno. Yo no sé quién va a decirle, mire, este enseña así y este no. Es el Espíritu Santo que le va a colar, digámoslo así, las enseñanzas. Y le va a decir, mira, esto está mal, esto está bien. Es un poco lo que Jesús le dijo a sus discípulos con referencia a los fariseos. Todos los que os digan que hagáis, hacedlo. Porque ellos leían la Biblia, pero nos dice, no hagáis como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Y uno tiene que empezar a observar, pero observar con los ojos espirituales. Y eso se hace cuando usted tiene mayor, no la palabra es conocimiento, sino que mayor entendimiento de las Escrituras y conocimiento de Dios. ¿Ya? Bueno, leamos nuevamente el 11. Y os será toda visión como palabra, como libro de sello, el cual si dijere al que sabe leer, si le dieran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, él dirá, lo leo pero no entiendo nada, no puedo explicar lo que dice ahí, está sellado. Eso es lo que significa sellado, es algo que no se puede entender. Es un poco lo que Dios le dijo a Daniel en cuanto a visiones futuras, le dijo, esto está sellado. No lo vas a entender tú, pero lo va a entender en el tiempo, cuando se acerque este tiempo, la gente de ese tiempo lo va a entender. Ahí se va a abrir. O como en Apocalipsis a Juan, cuando el ángel que estaba pisando el mar y la tierra, y tenía un librito, y él habló, dijo varias cosas, y Juan la iba a escribir y la iba a explicar, le dije, no lo digas, porque están selladas, o sea, no son palabras para entender en este momento. Eso significa sellar. O sea, el que estaba leyendo dice, yo lo puedo leer, pero no puedo entender lo que dice acá, no puedo interpretar lo que dice aquí, no lo puedo hacer, porque está sellado. ¿Ya? Mire, el 12. Y si le dieran el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Aquí hay dos cosas
el que no sabe leer se aplica a personas que nunca le explicaron o le enseñaron a leer, ¿ya? Pero también está en personas que saben leer, me refiero a que saben, conocen las letras, etcétera, y pueden leer, pero cuando leen no tienen esa comprensión de lectura, no tienen comprensión de lectura, o sea, no saben leer. Eso es así de simple. No respetan los puntos, ni las comas, ni el punto y coma, ni ninguna de estas cosas ortográficas, sino que leen así nomás. Y por lo general, ¿qué hacen? Sacan doctrinas de donde no las hay, arman una secta de donde Dios no le dice eso, interpretan cosas que la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque no saben leer. La simple comprensión de lectura a mí me explica inmediatamente lo que dice el pasaje. No significa que lo entienda, pero tengo la comprensión de lo que dice el pasaje. Y en base a eso, Dios después me da entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que me da el entendimiento. Pero están estas dos áreas. Una persona que realmente no sabe leer, porque nunca nadie le enseñó a conocer las letras, etc. Y está el otro que sabe leer, pero cuando lee no respeta nada. Por lo tanto, no entiende nada. O sea, es como que no supiera leer. Y hay mucha gente así, que las iglesias lee. Y le dice, ¿qué leíste? No sé. Leí, pero no entendí nada. ¿Por qué? Porque no sabe leer. Así de simple. Hay que poner el sentido de la lectura. Este oído. Es bueno que a veces usted cuando lea también lea en voz alta, porque el oído es como la lengua. Las palabras las va, ¿cómo se llama? Degustando, si diríamos la palabra. Hay palabras que rechaza, otras no, pero el oído es, y eso entra a su mente. Y usted analiza y dice, esta palabra, ¿por qué dice esto? ¿A qué se refiere Dios con esto? ¿Por qué está dirigido a tal lugar? ¿O qué me quiere enseñar Dios con esto? Etcétera. Usted empieza a preguntarse. ¿Por qué? Porque la Escritura le está llamando a reflexionar. Y es ahí donde el Espíritu Santo interviene y le empieza a explicar las Escrituras. A estas personas no le enseñaban absolutamente nada. Era un libro sellado y el otro no sabía leer. Miren, 13. Y aquí da la explicación Dios de por qué. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Cuando usted tiene un corazón dispuesto hacia la Escritura, usted dispuso, como Daniel dispuso su corazón, como Edras dispuso su corazón, y así como muchos dispusieron el corazón para entender las Escrituras, para saber lo que la Biblia decía. Y eso es importante, disponer el corazón. ¿Qué pasaba con este pueblo? Y lo que repite posteriormente Jesús, retoma este pasaje en el libro de Mateo y de Marcos, y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y hoy en día mucha gente se acerca a Dios simplemente con la boca, diciendo, no, si Dios es poderoso, Dios es acá, Dios es allá, bla, 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 bla. Pero el corazón, dice, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. El corazón está en otro lado. El corazón ya tiene sus ídolos. Así como el pueblo de Israel de Egipto trajo sus ídolos. ¿Recuerdan cuando Moisés subió al monte para escribir o para que Dios le diera las tablas de la ley? Y el pueblo se reunió con Aarón y les dice,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sucedido con tu hermano, con Moisés. Y le dieron, Aarón le dice, páseme todas las joyas de oro que tengan. Y él hizo con burilo, ¿qué hizo? Un becerro. ¿Por qué hizo un becerro, Aarón? ¿De dónde sacó ese diseño, Aarón, de hacer un becerro? ¿Lo han pensado? ¿De dónde lo hizo? De Egipto, de su propio corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón de Aarón y en el corazón del pueblo, ese becerro era su Dios. Ese era su Dios. Y lo que representaba era a Nimrod o Talmud o otro dios pagano. Eso es lo que representaba. Y ellos lo adoraban. Y lo adoraron durante 40 años que estuvieron en el desierto, porque ese era su Dios. Dios que lo sacó no era su Dios. Era un Dios ajeno, un Dios extraño, un Dios que lo sacó, pero para ellos su Dios eran los dioses de Egipto, los que ellos entendieron, los que ellos quisieron tener en su corazón. Que es un poco lo que dice acá este pasaje. El corazón del pueblo estaba lejos porque tenían sus propios dioses. Y eso pasa con nosotros, yo no sé. Por eso Josué también le dice al pueblo, hoy pongamos claras las cosas, un poco lo que le dice Josué. Si queréis adorar a los dioses de vuestros padres, le dice a los dioses de vuestros padres. O adorar a los dioses de este lado del río. Pero dice, yo y mi casa adoraremos a Jehová, o serviremos a Jehová. Él tenía claro quién estaba en su corazón, Josué. El pueblo no tenía claro eso. Después le dijeron que sí, que iban a adorar, etc. Pero si se dan cuenta y siguen leyendo, después llega una generación que dice que no conocía a Jehová. Y esa generación que está ahí representa también la generación actual en cuanto a la iglesia, que no conoce a Dios, no lo conoce, no sabe, tiene información de Dios, pero no conoce a Dios porque para conocerlo tiene que tener una relación. Y como no tiene esa relación, no lo conoce, no tiene idea quién es. Solamente tiene información que cada domingo le entregan. Le dicen, mira, Dios es santo. Ah, ya, santo. Ah, Dios es todopoderoso. Ah, Dios es todopoderoso. Ah, mira, Dios, digamos, son 3 personas. Ah, ya. Y información. Él es fiel, etc. Tiene información, pero como él no tiene ninguna relación con Dios, su corazón, ¿qué está ahí? El Dios que siempre él ha querido tener. Puede ser el mismo, puede ser la ciencia, puede ser la política, puede ser dioses que él construyó, dioses que la sociedad le entregó, dioses que hasta religiones le entregaron y él los tiene, o uno mismo los tiene, como el pueblo de Israel tenía sus propios dioses a los cuales adoraron. Siendo que Dios estaba con ellos, adoraron a esos dioses. Y eso es un poco lo que pasa con este pueblo. Mire, sigamos leyendo el 13. Dice, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Dice que el temor de Jehová, o el temor de Dios, o el temor del Señor, es simplemente un mandamiento. ¿De qué? De hombres que les ha sido enseñado. Cuando Dios no habla con los líderes, ¿qué sucede con los líderes? Los líderes que empiezan a enseñar pensamientos de hombres. Usted vea, por ejemplo, cuando un líder empieza primero a explicarle la Biblia, le enseña la Escritura, y todo lo que él explica está relacionado con las Escrituras, pero llega un momento que ese líder se aparta de Dios, se va al engaño y después quiere volver a Dios. Vea lo que empieza a escribir. Empieza a escribir pensamientos de otras personas. Ya Dios no está hablando con él. Todos los pensamientos
o todo lo que él escribe son de otras personas. Y al final le pone, por ejemplo, no sé, Winston Churchill, para ponerle un nombre, pero le pone pensamientos de otras, porque Dios no habla con él. Y como Dios no habla con él, ¿qué le enseña a él? A su iglesia, los pensamientos de hombre. Y eso es lo que estaba pasando con este pueblo. ¿Qué le estaban enseñando? Mandamientos de hombre, porque Dios no tenía ninguna relación con el liderazgo, no tenía ninguna relación con el pueblo. Por lo tanto, ¿qué sucedía? Dios le enseñaba a ellos, no le enseñaban. ¿Y qué hacían los líderes? Como Dios no hablaba con ellos, le enseñaban pensamientos humanos. Y eso ha ido pasando en la iglesia. Desde el tiempo de la Reforma tiene cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas. Y eso ha ido apartando a la iglesia de Dios. Ya la iglesia empezó a no tener esa relación con Dios. Se empezó a apartar. ¿Y qué? Empezó a entrar la filosofía, empezó a entrar la psicología, y hoy en día tienen iglesias que fundamentan todos sus mandamientos en el pensamiento humano, en la reflexión humana. Ustedes van a ver que de repente pastores ponen una reflexión que está más basada en la filosofía de vida que tiene él, en la filosofía que él piensa que la Biblia dice, o en la psicología. Le dicen, mira, no, es que tu tratamiento tiene que ir por este lado, porque tus pensamientos no son correctos y trabajan en base a la psicología, como Satanás trabajó a Eva, con psicología y filosofía, que son los dos instrumentos que Satanás utiliza siempre, son los más preferidos de él, la filosofía y la psicología. Y eso entró a la iglesia, y la iglesia hoy en día, ¿qué tiene? Mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque Dios no habla con sus líderes. ¿Y por qué Dios no habla con sus líderes? Porque sus líderes se apartaron de él, porque la iglesia se apartó de él, así como Israel se apartó de él. Esto está dirigido a Israel. Pero si ustedes ven la enseñanza, nosotros estamos igual que Israel, igual. Y es por eso que es importante, hermanos, que usted de corazón se acerque a Dios. Hay una crónica, si no recuerdo bien, que es segunda crónica. Hay un corito también que dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré, dice. ¿Por qué hay que humillarse, orar, buscar el rostro de Dios? Hay que tener, ¿qué cosa? Comunicación con Dios. Cuando Samuel entendió que Dios lo estaba llamando, ¿qué hizo? Escuchó, puso oído a lo que Dios le iba a explicar. Y Dios le explicó acerca de Elí, lo que iba a suceder con Elí y su descendencia. Daniel guardó esa enseñanza. Cuando Elí le dijo, dime lo que Dios te dijo, él le dolió, pero se lo dijo. Y de ahí en adelante, Samuel, ¿qué hizo? Empezó a escudriñar las Escrituras, a tenerme una mejor relación con Dios. Y por eso que dice la Escritura que no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Y de ahí en adelante la Biblia dice que hubo palabra de Dios en Israel. ¿Por quién? Por Samuel. Por Samuel empezó Dios a hablarle al pueblo, porque Samuel buscó tener una relación con Dios, aunque Dios lo buscó a él. Pero, ¿por qué lo buscó Dios? Por el corazón de Samuel y por la promesa de su madre. Y de ahí en adelante el pueblo empezó a escuchar palabra de Dios. Antes no escuchaba palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy día. No está escuchando palabra de Dios la iglesia.
¿Por qué? Simple y sencillamente por esto. Porque Dios cerró los ojos del liderazgo y puso un velo a aquellos que empezaban a ver o a los que tenían una relación con Dios y que Dios le estaba mostrando. Le puso un velo. Y a los que podían leer no entendían nada. Y a los que no saben leer, tampoco. ¿Por qué? Porque el pueblo se acercaba solamente de boca y de labios honraban, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y ese es el problema. Ahí está el problema. Si en su corazón Dios no es su Señor, no es su Rey, no es su amo, no va a entender nada de las Escrituras. Nada. Si en su corazón hay idolatría, sáquela. Elimine esos ídolos y busque a Dios. Dios es el que le va a enseñar la Biblia. Así que eso tiene que buscar. La Escritura nada más. ¿Ya? Nosotros, cerrando, espérame un poquito. Tengo frío. Las voy a tapar. Ahí está más tapadita, ¿ya? Descanse nomás. Es que tengo un poco enfermita mi madre. Bueno, ya está bien, ya Dios me la sanó, porque tenía no me acuerdo, me lo explicó una chica que trabaja en el hospital, y tenía como un tapón en su intestino, que no la podía dejar hacer. Y el líquido que salía del ano le producía un ardor muy fuerte y era una cosa que le dolía mucho. Y ayer se destapó, pero hoy día ya botó todo y pudo hacer caquita, pudo hacer excremento. Y así que ahora está descansando, se relajó. Lo que no pudo los otros días, hoy en día sí lo está haciendo. Ya. Ahora, cerrando este paréntesis, lo importante de esta enseñanza, o lo que Dios me mostró ahí, es que usted tenga un corazón disponible, un corazón enseñable, un corazón dispuesto a buscar a Dios. Dios más que nunca está buscando corazones dispuestos hoy en día, porque no hay. La gente está creyendo cualquier cosa o está buscando cualquier cosa. Y por eso usted va a ver iglesias frías, iglesias donde realmente Dios no está trabajando, ni hablando, ni nada. Y otras iglesias que aparentan que Dios está haciendo algo, pero no es Dios. Son ellos mismos que están haciendo cosas. Porque yo en la carne puedo hacer cosas, puedo evangelizar, puedo enseñar, puedo predicar, puedo hacer de todo en la carne. ¿Recuerdan esa pitonisa que cuando Pablo estaba evangelizando y la pitonisa iba detrás de él diciéndole, este hombre predica a Jesús? Y la pitonisa estaba hablando de Jesús, siendo que el espíritu que tenía no tenía ninguna relación con Dios. Ya Pablo lo aburrió ya de tanto que ella estaba hablando, que le dice a la mujer que el espíritu salga de ella, y salió. Y se enojaron mucho los que sacaban ganancias de aquella mujer, porque ella hablaba con los muertos y le decía predicciones a la gente que eran verdad, que después se hacían reales. Y ellos se enojaron y lo metían preso a Pablo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, hasta Satanás puede hablar de Dios. Lo puede hacer. No está impedido de hacerlo. Él lo puede hacer, predicar y poner el engaño para que la gente piense o crea cualquier cosa. Por lo tanto, tenga cuidado. Si usted no entiende la Escritura, si usted no sabe lo que dice la Biblia, y la Escritura, hermano, no es complicada de entender. Lo único que usted tiene que tener es un corazón dispuesto. Mire, no voy a enseñar hoy día el resumen. Nos vamos a dedicar a esto para que
usted pueda ir analizando, ¿ya? Mire, vamos a ir viendo. Y también vamos a tomar algunos versículos de aquí que yo les quiero un poco explicar de la misma lección que yo. Primero, dice, ¿por qué Jehová derramó sobre vosotros el espíritu de sueño? El espíritu de sueño lo derramó Dios. ¿Por qué razón Dios derrama sobre el pueblo de Israel espíritu de sueño? Y Dios derrama sobre la iglesia espíritu de sueño. Mire, vamos a ver si realmente nosotros estamos durmiéndonos. Mire, vamos a Efesios capítulo 4 o 5, no me acuerdo bien, pero lo vamos a buscar. Efesios, porque no era el tema, hermano, era algo que Dios me puso hoy día y yo quiero explicárselo a usted detalladamente para que usted lo entienda. Efesios capítulo 5, la Biblia 5, sed imitadores de Dios, con lo cual más. El versículo 14, mire, en Isaías Dios le dice al pueblo de Israel que Él derramó espíritu de sueño, ¿cierto? Mire, en Efesios capítulo 5, versículo 14, Pablo a una iglesia que está dormida le dice lo siguiente, por lo cual dice, ¿quién dice esto? Dios, despiértate tú que duermes. ¿Quién? La iglesia. Así como Israel, la iglesia está en el mismo sueño. Dice, y levántate de los muertos. ¿Por qué Pablo toma esta escritura diciendo que la iglesia está dormida y después le agrega que tiene que levantarse de los muertos? Algo muy importante que está sucediendo en este tiempo. Como la iglesia está dormida, porque Dios puso un espíritu de sueño. Y Dios lo hizo no porque quiere castigar a la iglesia, no por nada de eso, por el corazón que vio en la iglesia. Simple y sencillamente por el corazón que vio en la iglesia. Por eso Él puso esto. No a todos, porque Dios está despertando, como aquí lo dice Pablo. Despiértate tú que duermes. Dios está despertando a sus hijos. El mismo que puso el sueño está despertando a sus hijos. A los que escuchen su voz, los está despertando. Si usted no escucha la voz de Dios, usted va a seguir durmiendo. O no es hijo de Dios, o simplemente su corazón no quiere ninguna relación con Dios, ¿ya? Así que no va a escuchar la voz de Dios. Pero a los que sí están sintonizados con Dios, aun cuando están durmiendo, pero están sintonizados, van a escuchar. Es como ese reloj que usted pone en la noche, dice, ya lo voy a poner para mañana despertar, y el reloj suena, porque usted se sintonizó con ese reloj y despierta inmediatamente. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que levantarse, porque está sintonizado con eso. Dios está despertando. Si usted está sintonizado con la voz de Dios, usted la va a escuchar y va a despertar, ¿ya? Y luego le dice, levántate ¿de qué? De los muertos. ¿Quiénes son los muertos? La gente incrédula, la gente del mundo. Ellos están muertos para Dios. ¿Por qué están muertos para Dios? Porque no han creído en el Evangelio y no se han bautizado. Eso, el Evangelio es todo este conjunto donde uno cree, de hecho el hermano Aarón lo explicó, que Jesús, que Cristo perdonó nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. A eso se le explica el bautismo. ¿Por qué se le explica el bautismo? Porque estos tres puntos están relacionados. Uno es lo que hizo Jesús y el siguiente es lo que tengo que hacer yo.
¿Qué tengo que hacer yo? Una vez que yo creí, confesé que Jesús es mi Señor, y si yo creo que Él es mi amo, yo lo tengo en mi corazón, lo obedezco. ¿Y cuál es la obediencia? Bautizándome. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo lo que significa fundamentalmente es morir al yo. Yo muero al yo, muero al pecado, me crucifico el pecado y yo me identifico con Cristo en la cruz. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en aquel que me amó y se entregó y dio su vida a sí mismo por mí. O sea, ya tengo una identificación de lo que Él hizo. Por lo tanto, hago exactamente lo mismo. Yo muero al pecado. Soy sepultado. O sea, tengo una tumba. Morí. Resucité con Cristo. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. Y andando en vida nueva, ¿en qué ando? En la justicia de Dios. ¿Me entiende? Empiezo para Dios. En adelante estoy vivo. Cuando yo no creí el Evangelio, para Dios estoy muerto. Y cuando yo no entendí el bautismo, también estoy muerto. ¿Por qué? Porque solamente tengo una primera parte, que es creer al Evangelio, pero tengo que tener la otra, el bautismo, para estar vivo para Dios. No significa que usted pierda la salvación, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la relación con Dios. La relación con Dios, ahí usted está muerto. Es por eso que Dios a muchos está despertando. ¿Para qué? Para que entiendan una cosa, bautismo. ¿Quién es su amo? Si usted dice, mi amo, mi rey, mi Señor es Cristo, entonces despierta, muere a ti, muere al yo y empieza a vivir para Cristo. Eso es el bautismo. Eso es en simple y llanamente palabras. Eso es el bautismo. Morir al yo y empezar a vivir para Cristo. Él es mi amo y yo hago lo que Él me dice, no lo que yo quiero. No lo que yo pienso, no lo que yo tengo planeado, no que yo dije, no, para mi hijo yo quiero que él sea un ingeniero, un doctor, no. Mi hijo va a hacer lo que Cristo quiera que sea. Yo voy a hacer lo que Cristo quiera que sea. ¿Me entiende? Porque de ahí parte todo. Y es por eso que usted ve que en las iglesias, ¿ha visto usted que hay más pastores, hay más misioneros, hay más evangelistas, hay más maestros? No. A la gente no le interesa eso. Los institutos, ¿cuánta gente va? 5, 10. Institutos bíblicos me refiero. Muy poca gente. ¿Por qué no le interesa? ¿Por qué no le interesa? Porque su corazón está lejos de Dios. ¿Ya? Le dice, levántate de los muertos. ¿En dónde está la iglesia? La iglesia vive como un muerto. Trabaja como un muerto. Come como un muerto. Tiene los intereses de un muerto. ¿Qué quiere la iglesia? Tener una situación económica estable, quiere tener una buena profesión, tener un vehículo, tener una buena casa, tener estabilidad económica. Lo que, si lo vamos a la Escritura, se asemeja a lo que dice la Biblia de la Odisea. Una iglesia que se movía por la plata, por la política, digamos por la plata, que se movía por eso. Pero ¿qué sucedía con ellos? Estaban muertos. ¿Y qué le dice Cristo a esa iglesia? Le dice, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz, despierta. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, esa iglesia estaba muerta, pero muerta. No eran hijos de Dios. Aun cuando habían algunos que sí. Dios está despertando a sus hijos de un sueño que Él les puso. Mire, dice, y levántate de los muertos. ¿Y qué le dice? Y te alumbrará Cristo. Cristo lo va a alumbrar cuando usted despierte, cuando se levante de los muertos, se levante de la gente, porque hoy día
Es cosa que usted entre a las redes sociales y se va a dar cuenta que escribe los supuestos hijos de Dios. Política, 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 política. Ese es su tema. Política, dinero, lujo, casa bonita, o sea, todo lo que ellos le llaman. De repente, se acuerdan que fueron a la iglesia y ponen un versículo así para que digan, no, este tipo no solamente se preocupa, sino que espiritualmente también se preocupa. Pero el versículo lo tiran por tirarlo porque ni siquiera lo entienden. Digamos, lo escriben o lo publican simplemente por publicarlo, por publicar. Y si ustedes analizan también en las mismas redes sociales, lugares donde se determinan cristianos y las publicaciones que hacen, y lo peor de todo, usted ve, hay como 200, 300 comentarios, estoy diciéndole amén a una publicación que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Y ahí uno dice, ¿dónde estamos nosotros? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no ha despertado, porque todavía está con los muertos, viviendo como un muerto, pensando como un muerto, respirando como un muerto, teniendo los propósitos de un muerto, sirviendo a un ídolo que está muerto, porque está en su corazón ese ídolo. Mire, vamos a 1 Samuel. 1 Samuel nos dice una cosa bien importante. Samuel entendió muy bien lo que era la relación con Dios. Y él entendió también algo que le estaba pasando a los propios israelitas y que nos pasa a nosotros. Vamos a 1 Samuel, que de hecho lo leímos hace un tiempo atrás. Se me pierde de repente 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Si oyen ruido, no se preocupe, son mis sobrinos nietos que andan por ahí, que están un poco jugando. Ya. 3 y 4 dice, y Natán dijo al rey, anda, perdón, estoy en segunda, por eso me parecía raro. 7, versículos 3 y 4, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Eso se llama arrepentimiento, volverse a Jehová de todo su corazón. Esto no tiene nada que ver con la salvación. Muchas iglesias enseñan que si una persona no se arrepiente no puede ser salvo. No tiene nada que ver. El arrepentimiento tiene que ver ya cuando una persona tiene una relación, pero esa persona se alejó de Dios. Por lo tanto, tiene que arrepentirse, tiene que volverse a Dios. O tiene que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento es un cambio de creencia. ¿Qué significa? Yo estaba creyendo tal cosa, ahora me vuelvo a Dios para creer lo que Dios enseña. No lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me dijeron, lo que publicó fulano, sultano, mengano, no. Lo que Dios dice, eso creo. ¿Me entiende? Y aquí Samuel le dice al pueblo, habló Samuel a toda la casa de Israel, no a algunos, a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si usted como yo nos volvemos a Dios de todo corazón, no de parte, porque mucha gente se vuelve a Dios con una cierta parte, porque está arraigado en este mundo. Hay muchas cosas que le interesan de este mundo y que no quiere dejar, porque no lo quiere dejar. Es como el pueblo de Israel. Israel seguía a Dios, pero adoraba a sus propios ídolos. Y eso es lo que pasa. Y por eso Samuel le dice, de todo vuestro corazón, no de parte, no de una parte, no del 50% o el 70%, sino de todo el corazón. Mire, quitad, dice, los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. ¿Qué tenían que quitar? Dioses ajenos. ¿Qué son los dioses ajenos? Todo aquello que no tiene nada que ver con Dios. Dioses que a ellos les enseñaron. A usted quizás sus padres le enseñaron acerca de Dios, de María, de cómo se llama, de los santos,
o de otros dioses que usted creó. Hay personas que crearon su propio Dios y a ese Dios adoran, pensando que es a Jehová. No, es su propio Dios, porque ese Dios hace lo que Él quiere. Mire, escuche las oraciones, escuche su propia oración o escuche las oraciones en las iglesias. Mucha gente ora de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando va a evangelizar dice: Dios, yo te pido que trabajes en el corazón de Juanito. ¿Por qué? Porque voy a ir allá y le voy a ir a evangelizar. Por eso que el Espíritu Santo trabaja en el corazón de Juanito para que cuando nosotros lleguemos le podamos explicar la Biblia y él entienda toda la Escritura. ¿Quién está mandando a quién? Yo estoy mandando a Dios a hacer algo. Y ese Dios que yo hice, hace esas cosas. O sea, no es que la haga, porque ese Dios está muerto. ¿Me entiendes? Pero ese Dios lo tengo yo. Porque el Dios verdadero, el Dios vivo, Él me manda a mí. Y Él me dice: yo no te voy a mandar donde Juanito, yo te voy a mandar donde Marco. Porque yo estoy trabajando con Marco. Y Marco el que necesita del Evangelio, no Juanito. Así que yo te voy a mandar allá. ¿Me obedeces o no? Es ahí la diferencia. El pueblo de Israel seguía a sus propios dioses, obedecía a sus propios dioses y hacía lo que sus dioses decían que hicieran. Y por eso Samuel les dice: ¿qué cosa? Vuélvanse de todo su corazón. Saquen o quitad. Mire, el quitad está en un imperativo. ¿E imperativo qué significa? Es una orden. Esto no es si tú quieres o lo piensas, o a lo mejor puedes meditar y puedes tomar una decisión. No, le dice: esto es lo que tienen que hacer. O lo hacen o lo hacen. Si yo tengo a Cristo como mi Señor, mi amo, mi dueño, lo hago. Si no lo tengo como tal, no me interesa y no lo hago. ¿Ya? Aquí, por eso Samuel le dice: quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Luego dice: y preparad, otro imperativo, vuestro corazón a Jehová. ¿Por qué tenían que preparar el corazón? Porque recuerden, en su corazón no estaba Dios. ¿Eran el pueblo de Dios? Sí. Pero en su corazón, ¿quién estaba? Dioses ajenos y Astarot, a los que tuvieron que sacar de su corazón. Y ahora tienen que preparar el corazón, limpiarlo, santificar su corazón. Y es un poco lo que Dios le pide a nuestras vidas. Despierta, levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que no pienses como los muertos, para que no vivas como los muertos, para que tus propósitos no sean como los muertos. Y un poco lo que le está diciendo también Samuel al pueblo de Israel: preparen su corazón, prepara tu corazón, prepara mi corazón. ¿Para qué? Para Jehová. Yo tengo que limpiar. Dios, hermanos, no entra en un corazón a quien no lo ha invitado. Por eso, Apocalipsis, capítulo 3, 3:20, cuando Jesús está golpeando la puerta: he aquí, a la puerta estoy. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios entra. ¿Por qué? Porque mi corazón está preparado para Dios. Y aquí la Biblia dice que tenían que preparar el corazón, ¿ya? A Jehová. Y dice: y solo a Él servir. Aquí cambia todo. Cambia todo. Es por eso la importancia del bautismo, hermano. El bautismo muchas veces se ha tomado simplemente para ser un miembro de una iglesia. Y no tiene ese significado. El bautismo tiene esto: para servir a Jehová. Cuando yo entendí que Jesús resucitó y yo lo confesé como Señor, lo confieso con todo, o sea, estoy firmando un contrato, digámoslo así,
donde estoy diciendo que Él es mi único Señor. No tengo ningún otro Señor. Él es mi único Señor. Y a Él voy a servir. Solamente a Él. Ni siquiera a mis propósitos. Ni siquiera a lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque morí. Morí a todo eso. Y como morí a todo eso, no tengo propósito. Un muerto no tiene sueño, no tiene propósitos, no tiene, digamos, ideales, no tiene nada. El muerto está muerto. Por lo tanto, el que reina es Cristo. Por lo tanto, de ahí en adelante, ¿qué hace? Sirvo a Cristo, pienso como Cristo, vivo como Cristo, hablo como Cristo, mis propósitos son los propósitos de Cristo, etc. ¿Me entiende? A ese punto está llevándonos Samuel. ¿A quién van a servir? Es lo mismo que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién va a servir usted? ¿A quién voy a servir yo? Ahí es donde usted tiene que tomar esa decisión. ¿Ya? Y siguen, dice, y os librará de la mano de los filisteos. Los filisteos venían a pelear contra Israel. Y los filisteos generalmente en este periodo vencían mucho a los israelitas. Siempre los derrotaban. Y ellos, ¿qué esperaban? Una nueva derrota. Por eso se acercaron a Jehová. ¿Pero qué les dice Samuel? Que tenían que volverse de todo su corazón. Que tenían que quitar a los ídolos ajenos y a Astarot. Tenían que preparar el corazón para solamente Jehová y servirlo solamente a Él. Y una vez que se hiciera esto, Dios le iba a dar, ¿qué cosa? La victoria contra los filisteos. Y eso hicieron. En el 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Y qué sucede? Tienen victoria. ¿Por qué su vida es de derrota en derrota? ¿Por qué dice, tengo tantos problemas? ¿Por qué mi vida está así si Dios está conmigo? Porque Dios no está con usted. Porque usted no está sirviendo a Dios. Porque usted no se ha vuelto a Jehová, no se ha vuelto a Dios, no se ha vuelto a el Padre, no se volvió a Él. Y si usted no se ha vuelto, Dios no tiene ninguna responsabilidad para con nosotros, aun cuando somos hijos. No tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted tampoco tiene ninguna hacia Él. No es que sea, dame para darte, no. Es que Dios quiere que sus hijos sean obedientes. Los reyes, cuando sus súbditos se rebelaban, ¿qué hacían? Los mataban. Así de simple. Si usted lee la historia de los reyes y todo eso, se dan cuenta. Todo súbdito que se rebeló contra las órdenes del rey, lo mataron. Punto, se acabó. Dios aún en eso es misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces usted, cuántas veces yo nos hemos rebelado contra Dios? Cuando Él nos ha dicho, haz esto, y le dicho, no, ¿por qué tengo que hacer esto? No, y no lo hace. Y Dios tiene misericordia de usted, como la ha tenido de mí. ¿Nos pudo haber matado? Nos pudo haber matado. Porque Él ya lo compró a usted, como me compró a mí, por precio. Por precio fuisteis comprados. Eso es lo que dice en 1 Corintios Pablo. Por precio nosotros fuimos comprados. Si usted va al Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que los israelitas cuando no tenían dinero se vendían a otro israelita. Y llegaba un momento en que, por ejemplo, un hermano de aquel israelita que se había vendido pagaba el precio del rescate y lo sacaba. ¿Ya? Otros, como no tenían hermanos, no tenían absolutamente pariente que lo pudiera rescatar, se vendían al dueño, porque estaban cómodos, o otros esperaban el momento en donde cada esclavo o cada siervo tenía que ser liberado. ¿Ya? Hay una cosa con esto. En Salmos, Dios explicándole al hombre le dice que el precio de su vida, ninguno puede pagar ese rescate. Ninguno de nosotros puede pagar el rescate por el precio de nuestra vida. ¿Quién pagó ese precio? Jesús en la cruz. En la cruz, cuando Él iba a morir, dijo una palabra griega que se llama tetelestai, que significa está
pago. O sea, Él canceló su deuda, mi deuda. Porque usted, como yo, nos vendimos al pecado. Eso es lo que dice la Biblia, nos vendimos al pecado. Como tal, el pecado era nuestro dueño, porque nos vendimos a Él. ¿Quién pagó la deuda? Jesús. Por eso el Evangelio dice que Él pagó por nuestros pecados. Él pagó la deuda. Pagó su deuda, pagó mi deuda. Y nos compró por precio de muerte y muerte de cruz. Cuando Él resucitó, pasó a ser mi Señor. Si usted lo acepta como Señor, en el Antiguo Testamento, cuando una persona se sentía a gusto con su Señor, lo que hacían, le horadaban la oreja. Él se ponía y el amo en un madero le hacía un orificio. Eso significaba que él estaba a gusto con su Señor y era siervo de tal persona. ¿Ya? ¿A usted lo identifican como un siervo de Cristo? ¿A mí me identifican como un siervo de Jesús? ¿O simplemente dicen, este tipo no pasa nada con él? Recuerden que estábamos en Pablo, en Efesios, por algo que, ojalá, se nos ha ido el tiempo. A las 6 terminamos, hermanos, 6 puntos, terminamos con toda la enseñanza. Y no los dejo más. Y por ejemplo, en Efesios, Efesios capítulo 5, viendo lo que dice Isaías, ¿cierto? 29, que nos decía que Dios había puesto un espíritu de sueño. Y aquí, me equivoqué, acá está, Efesios 5. En Efesios 5, versículo 14, hablándole Dios, hablando a Pablo, o Dios a través de Pablo. Si usted lee todo el capítulo 5, se va a dar cuenta que le está hablando a sus hijos. Y en el 14 le dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Dios está despertando, como les dije, a sus hijos. Todo aquel que tiene una sintonía con la voz de Dios, lo está despertando. Y luego le dice, levántate ¿de qué? De los muertos, levántate de los incrédulos. No vivas como un incrédulo, no pienses como un incrédulo, no hables como un incrédulo, no tengas los propósitos de ellos. Lo que le dice Samuel al pueblo de Israel, vuélvanse a Jehová de todo corazón. Quiten los ídolos ajenos y astarot de vuestro corazón. ¿Qué cosa más? Preparad vuestro corazón para Jehová y servid solamente a Jehová. Aquí está diciendo exactamente lo mismo. Despierta para que empieces a ver. Levántate de los muertos para que entiendas que tu vida no tiene ninguna relación con los muertos. Pone la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Y qué dice? ¿Te alumbrará quién? Cristo. Cristo nos va a alumbrar los ojos para ver la verdad. Hoy en día la gente no ve la verdad. ¿Por qué? Por una cosa simple. Está durmiendo. Y ese es el problema. Mire, el mismo Efesios capítulo 1, versículo creo que es el 18. Dice, cuando usted despierte, se levante de los muertos, dice, te alumbrará a Cristo. ¿Qué va a alumbrar? Aquí el 18 lo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que va a alumbrar Cristo, los ojos de vuestro entendimiento. ¿Recuerdan lo que decía Isaías? Al que sabe leer, ¿qué va a decir? No puedo leer. ¿Por qué? Porque está sellado el libro. La escritura está sellada. Y aquel que no sabe leer dice, no sé leer. ¿Qué sucede cuando usted está como un muerto? Usted no entiende nada. No entiende la Biblia. No sabe qué dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le explica a usted. No puede. ¿Por qué? Porque usted está dormido. Y como está dormido, el Espíritu Santo está apagado. Y está apagado y no le puede enseñar nada. Cuando usted despierte del sueño, de ese espíritu de sueño que puso Dios, despierte y se levante de los muertos, recién ahí
Jesús le va a alumbrar los ojos de su entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Usted sabe cuál es la esperanza a que lo llamó Jesús? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sabe cuáles son? Investigue. Yo no se los voy a decir, investigue. Vea. Dios le va a abrir los ojos. El Señor Jesucristo lo va a alumbrar su entendimiento para que empiece a entender qué cosa, las Escrituras. Mire, volvamos a Isaías. Ya para terminar, yo creo que terminar con el Isaías, si no, vamos a ir a otro versículo si Dios así lo propone. Isaías 29, 10 me parece que es el que estábamos leyendo. Si me acuerdo dónde está Isaías. Ezequiel, ahí está. 29. La Biblia dice, mire, versículo 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y lo vimos. Un poco lo explicamos acerca de eso. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes. O sea, sobre todas las personas que enseñaban las Escrituras, Dios cerró los ojos y puso un velo. Eso es lo que hizo Dios. Es por eso que también el pueblo de Israel está ciego, no ve, está dormido, no entiende, no sabe para dónde va, viven como muertos. La iglesia está en la misma situación. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Nos quiere hacer algún daño? No, no nos quiere hacer un daño. Dios hizo eso simple y llanamente porque la Biblia, si usted lee, Dios escudriña, ¿qué cosa? Nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de la iglesia? Algo que las cartas paulinas hablan. ¿De qué? De la idolatría. ¿Qué hay en su corazón? Si hay ídolo, si su Señor es un ídolo el que tiene usted y no es Dios, Dios no va a hablar con usted. Usted está dormido. Y va a pensar como cualquiera de la gente que está afuera. Y va a vivir conforme a ello y va a tener los mismos miedos. Es por eso que hoy día cuando usted ve que la iglesia tiene miedo, ¿sabe, hermano? Yo una vez un hermano me contó de otro hermano que tiene miedo a morir. Yo dije, ¿cómo un hijo de Dios va a tener miedo a morir? Escucha a veces las oraciones que oran por personas enfermas. Yo quedé sinceramente en una iglesia, la boca me llegó al suelo. Cuando una persona oraba para que esa persona no muriera. ¿What? Yo dije, ¿qué pasa? Si muere se va con Dios. ¿Cuál es el problema? O sea, a no ser que esa persona no sea un hijo de Dios. Pero supuestamente se están orando y es de la iglesia. Yo asumo que es un hijo de Dios, no sé. Quizás estoy asumiendo mal. Pero oraban por un hermano para que no muriera. Porque tenía muchas cosas que hacer aquí en la tierra, no sé. Si Dios quiere llevárselo, se lo lleva. Y él se va con él. Para Pablo, el morir era ganancia. Para nosotros, el morir es pérdida. Y no, la iglesia hoy día no quiere morir. Le tiene miedo a la muerte. Siendo que la iglesia primitiva, ellos estuvieron ahí sin ningún temor a lo que le pasara. Pero la iglesia actual le tiene miedo a la muerte. Y por eso que usted se vacunó. Porque este virus lo puede matar. Y si lo mata, hermano, ¿quién está con usted? A mí me dio el virus, famoso virus me dio. Y estoy aquí, vivo. Y le digo, el virus no es nada de lo que le han dicho. Yo me hubiese podido sanar en la casa. Yo, como les dije, yo caí al hospital por otra cosa. Pero, ¿por qué le tienen miedo a ese virus? ¿Quién está con usted? Cuando su Dios no es Dios, cuando su corazón reina otro,
están los temores, las dudas, las dificultades, está todo eso. Cuando está Dios, hay certeza, seguridad. No hay o sea, es diferente, hermano. Y es por eso cuando uno ve a la iglesia y ve la Escritura, dice, Dios está haciendo esto. Pero por el corazón de la iglesia, no porque Dios quiere hacernos daño, hermano. Mira, 10. Dice, vuestro profeta puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes y os será toda visión como palabra de libro sellado. Hoy día la gente no entiende la Biblia. ¿Por qué no entiende usted la Biblia? Por lo que dice Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué alumbrará? Vuestro entendimiento. Porque para usted la Biblia es un libro sellado. No la puede entender. ¿Por qué? Porque todavía está dormido o no se ha levantado de los muertos, para que Cristo le alumbre su entendimiento y pueda entender las Escrituras. Miren, y dice el 12, y si dieran el libro al que no sabe leer, diciendo, lee, ahora esto él dirá, no sé leer. ¿Y por qué pasa esto? Al 13 está toda la respuesta. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Ese es el por qué. Porque el pueblo de Israel estaba muerto para Dios. La iglesia está muerta para Dios. ¿Por qué están muertos? Porque están dormidos. ¿Por qué Dios los durmió? Por su corazón, por nuestro corazón. Porque usted no entiende la Biblia. Por su corazón, por mi corazón. Porque en su corazón hay ídolos. Y ahí tiene que haber un arrepentimiento, volverse a Jehová. Si usted no se vuelve a Jehová, si usted no le pide perdón a Dios por los temores que tiene, por todo lo que ha hecho, y no se vuelve a Él, si Dios a usted no lo ha despertado, quédese como está. Dios no lo va a despertar, porque Dios está despertando a todos los que tienen esa sintonía con Él, esa voz que solamente lo van a escuchar aquellos que Él quiere que se despierte. Si Dios no lo ha despertado, quédese como está. No se preocupe por buscar algo que Dios no le va a dar. No lo va a hacer, no lo va a hacer y no lo va a hacer. Si a usted Dios lo despertó, levántese de los muertos y Cristo le va a alumbrar. Miren, el 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí, porque su corazón está donde está su ídolo. Y su temor de mí, ¿qué es lo que es? No es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Quién le enseñó ese mandamiento? Líderes. Ese líder está ciego o está con un velo. ¿Qué le enseñó? Un mandamiento de hombre. No le enseñó la Escritura. No le enseña la Escritura porque no la puede entender. ¿Y qué le están enseñando hoy día a las iglesias, a la gente que va a las iglesias? Mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque los pastores dejaron de obedecerle a quien era su Señor y empezaron a obedecerles a un gobierno. Y se basaron fundamentalmente en Romanos 13, que si usted lo lee con cuidado se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con la respuesta que dan muchos pastores y muchos hermanos. Cerraron la iglesia que no tenían que cerrar. Y están dejando entrar a gente solamente con pase de movilidad. O sea, Dios no entra a esa iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no está vacunado. Como Dios no está vacunado, no puede entrar a esa iglesia. No tiene las 3 vacunas, no tiene la 4ª, no entra a la iglesia.
¿Qué enseñan? Mandamientos de hombre. Porque si Dios no habla con esas personas, no habla con el líder y no habla con ninguno de los que está ahí, ¿qué van a aprender? Solamente filosofía de hombres. Y eso es lo que ustedes de repente ven en internet, en las redes sociales. Personas que ponen pensamientos de un ser humano. Porque dicen, mire, y ponen toda una cosa muy bonita, muy bien adornada, y al final ponen el nombre. ¿Por qué ponen eso? Porque Dios no habla con él. Y a veces otras personas toman predicaciones de otros y las enseñan porque Dios no habla con él. Hay que tener cuidado. ¿Quién está en su corazón? ¿Quién es el Señor de su vida? Aquí el Señor Jesús dice, 13, lo voy a leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Mucha gente hace eso. Yo he escuchado hasta a veces gente parada en la esquina, Jehová, y después se pone la mascarilla. Bueno, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Cuando Dios no habla con el hombre enseña lo que el hombre, enseña los pensamientos humanos, mandamientos de hombre. Y eso es lo que nosotros estamos corrigiendo, porque a nosotros nos enseñaron la creación con pensamientos humanos, que Dios no dice en su palabra. Y hasta el día de hoy la Iglesia cree a pie junto que lo que dice la ciencia es lo correcto, y es un pensamiento de hombre, es un mandamiento humano. ¿Por qué están así? Porque están dormidos. ¿Por qué está usted así? ¿Por qué estoy yo así? Quizá por la misma razón. Gracias a Dios, Dios me despertó. Y gracias a Dios a lo mejor lo despertó a usted. Pero tenemos una responsabilidad, hermano. La responsabilidad es despertar a otros, para que otros empiecen a levantarse de los muertos, para que Cristo les alumbre su entendimiento y puedan entender qué cosa, la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque vienen tiempos muy peligrosos, tiempos donde la Iglesia no va a querer oír la Biblia y se van a acostumbrar a lo que se les está enseñando hoy día, fábulas, cosas que ellos quieren oír. Digamos, si usted va a una iglesia, a veces le enseña lo que usted quiere oír, no lo que Dios quiere que usted oiga, sino lo que usted quiere oír. ¡Ay! Se van contentos porque le dijeron lo que tenían que enseñar. Y de repente le digan amén, porque Dios tiene una gran bendición para usted hoy día. Dígame, y todos dicen amén. Hoy Dios le va a bendecir su casa y lo va a prosperar, va a tener un auto bonito, una casa bonita, va a tener sirvienta, va a tener de todo. Y todos dicen amén. Y eso no lo habla solamente la iglesia de la prosperidad, la que tanto atacan. Lo hablan las iglesias fundamentalistas, lo hablan las iglesias pentecostales, lo hablan todas las iglesias. A todas las iglesias le dicen que Dios lo va a prosperar, que Dios va a hacer esto. Si usted no tiene ninguna relación con Dios, ¿por qué Dios tiene que hacer eso? Y si usted está prosperando, ¿es Dios quien está prosperándolo a usted? Y tengo que preguntarme, ¿lo que tengo es porque Dios me lo ha dado? Si yo no tengo ninguna relación con Él, ¿por qué Dios me está dando cosas? Pues simplemente no me la está dando. Y es el otro que me la está dando. ¿Sabe por qué? Satanás le dijo a Jesús, si te inclinares a mí y me adorares, todo esto te daré. Y la iglesia se inclinó ante Satanás para adorarlo. Y por eso que muchos hermanos hoy en día tienen muchas cosas. Y muchos se fueron a adorar directamente a Satanás. Ya sabiendo que era Satanás, lo adoran. Hay muchos. ¿Por qué? Porque eso le aplica dinero. Muchas iglesias, después hablamos, muchas iglesias están llenas y tienen 3.000, 5.000, 10.000 miembros. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Quién le dio ese dinero? Si el pastor no tiene ninguna relación con Dios, pregúntese, analice,
vaya más allá. ¿Ya? Estamos llegando a las 6, que yo dije que era el tope máximo. Como le dije, esta no era la enseñanza. Ni siquiera tenía un bosquejo para esto. Dios me la puso cuando estaba leyendo. Y el Espíritu Santo me ha ido mostrando algunos otros pasajes. Lo importante es que le quede claro a usted. Israel, el Israel que usted, por ejemplo, ve con Moisés, no le sirvió a Dios. La iglesia actual no le sirve a Dios. Le sirve a sus propios dioses. Si usted, como dije, Dios lo despertó, levántese de los muertos, levántese. Ya no empieza a analizar, yo no puedo pensar como ellos, no puedo vivir como ellos, no puedo. Si Dios me salvó, si Jesús es mi Señor, si entendí el bautismo, no puedo seguir viviendo como ellos. Entonces, empieza a vivir como un hijo de Dios. Y ahí Jesús le va a alumbrar su entendimiento. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a explicarle la Escritura a usted. No va a necesitar de un maestro. El mismo Espíritu Santo va a ser su maestro para enseñarle todas las Escrituras. Y usted va a entender y va a analizar cada enseñanza en base a lo que el Espíritu Santo le va explicando. Y se va a dar cuenta que muchos hoy no están predicando la Escritura. Por lo tanto, despierte, en serio, despierte, porque vienen días, tiempos muy malos para la iglesia, muy malos, si usted no despierta. Mire, con este último versículo nos vamos a terminar, que es algo que Dios me puso también. Vamos al Nuevo Testamento, que es Tesalonicense. Segunda, me parece que es Primera Tesalonicense. Vamos a Primera Tesalonicense, capítulo 5. Versículo 1 en adelante. Con esto terminamos. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ¿usted tiene idea de los tiempos y las ocasiones? Es lo mismo que Jesús le dice a los fariseos y saduceos, que ellos sabían distinguir, dice, el aspecto del cielo por los arreboles. ¿Recuerda que lo vimos el día viernes? Es lo mismo que los predicadores hoy día. Distinguen el aspecto de la Escritura, lo que por encima se dice de la Biblia. Pero ellos no entienden, dice Jesús, pero no entienden los tiempos. No entienden por qué está pasando esto. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí la Escritura? ¿Por qué lo dice? Eso no lo entienden. Porque ellos solamente entienden lo que está por encima, nada más. Y Jesús le dice, ¿entiende los tiempos? No lo entienden. ¿Usted entiende acerca de los tiempos y las ocasiones? ¿Qué es eso? Es algo sellado, porque no entiendo esa cosa. Dice, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué dice eso Pablo si yo no entiendo nada de eso? Porque si no significa que está durmiendo todavía, hermano. Dice 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia acerca de Jesús que viene como ladrón en la noche? Muchos predicadores, pastores, misioneros no tienen idea de lo que significa esto. ¿Sabe usted que en Juan capítulo 10 habla de esto? Cuando Jesús dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, todo en una noche. 3 cosas hace el ladrón. Y Pablo dice que Jesús va a venir como ladrón. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús lo crucificaron como un ladrón. Lo crucificaron entre ladrones y como un ladrón. Y Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Recuerde, 3 eventos en una sola noche. Piense, analice, entienda. Si Jesús le abrió su entendimiento, usted va a ver más, va a buscar más, va a decir, ¿qué significa esto?
y va a empezar a analizar. No se va a quedar simplemente con lo que otro le diga. Usted va a buscar, ¿ya? 3. ¿Usted pensaba que yo le iba a explicar eso? No. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿En dónde la Biblia habla de la mujer encinta? ¿A quién se refiere la Biblia cuando habla de la mujer encinta? Piense, busque, analice, entienda. Dígale al Espíritu Santo, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Eso se lo voy a enseñar solamente. Se refiere a Israel. La mujer encinta es la mujer Israel, es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Ella está con dolores de parto hasta que tenga el hijo, hasta que llegue el momento en que Israel reconozca que Jesús es su Señor. Por eso ella está con dolores de parto. Y usted lo va a ver en Isaías, lo va a ver en Ezequiel, lo va a ver en Jeremías, lo va a ver en Apocalipsis y en otros pasajes que habla de este Israel que está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque este Israel va a llegar un momento en que dice Hebreos que nadie les va a decir conoce al Señor, porque ellos lo conocerán. Ellos van a conocer, van a reconocer al Señor Jesús como su Señor. Por eso están con dolores de parto hasta que nazca, hasta que ellos reconozcan a Jesús como su Señor. Ahí va a nacer Jesús en el pueblo de Israel. ¿Ya? A eso se está refiriendo. Lo anterior, búsquelo. Busque el ladrón en la noche. Va a ver que hay 3 episodios. ¿A qué se refiere? ¿Por qué Pablo dice que el día del Señor es igual que nuestro día? No. Vea, busque, ya. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué dice que no estamos en tinieblas? Porque el pueblo de Israel, recuerden, están durmiendo, están en tinieblas, están durmiendo. Y quizás usted esté durmiendo. Pero aún así no estamos en tinieblas, ¿ya? Dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5. Porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? Del día. Perdón, porque sois hijos de luz, hijos del día. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Os alumbrará a Cristo el entendimiento, y cuando usted le alumbre Cristo y alumbre su entendimiento, su cuerpo va a alumbrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tener el control de su vida y usted va a empezar a ser hijo de luz, hijo del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Usted no tiene parte ni parte ni arte, no me acuerdo cómo se dice, con las personas incrédulas. Usted no son parte de ellos. Vivimos con ellos, pero no somos de ellos. No estamos bajo las tinieblas, ¿ya? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos. Lo que dice Isaías, lo que dice Efesios, y Romanos también lo dice por ahí. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Sabe por qué habla del licor? ¿Y por qué habla de sobriedad? Porque una persona que está en tiniebla vive o piensa como una persona borracha. ¿El borracho en qué piensa? En beber, en pasarlo bien, en disfrutar, en tener cosas. Eso es lo que hace un borracho. El borracho solamente empieza en beber y al otro día buscar la bebida para seguir bebiendo, pasarlo bien. Eso piensa. Él no tiene claridad de lo que va a hacer
en absoluto. Es así como lo ve Dios a usted cuando usted está en tinieblas. ¿Ya? Dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Mire, pero nosotros que somos del día, seamos sobrio. Una persona sobria, una persona que está en sus cabales, sabe quién es, sabe para dónde va, sabe lo. Esta sobriedad la da el Espíritu Santo, que esa persona tiene claro quién es, sabe hacia dónde va, sabe quién es su Señor, entiende las Escrituras. Ese es un hombre sobrio, ¿ya? Habiéndonos vestido de qué cosa, de la coraza de qué, de fe. Si usted está dormido, ¿en qué tiene fe? Una persona despierta tiene fe. ¿En quién? En Jesús. Él es su fe, Él es en quien usted se escuda, Él es su escudo, o su vestido, su coraza, ¿ya? De fe y ¿qué cosa? Amor. ¿Sabe? Estas dos cosas son muy importantes y en este tiempo son las que van a empezar a disminuir. La fe y el amor. Si usted lee primera, segunda y tercera de Juan, se va a dar cuenta de qué habla Juan hacia el pueblo de Israel. Del amor y de la falta de amor hacia el hermano. Dice, tú que dices creer en Dios, ¿a quién no ves? Pero odias a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Porque eso va a empezar a disminuir, tanto la fe y el amor. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. Usted tiene ese yelmo, ese casco de su cabeza, es la esperanza de la salvación. Jesús nos prometió que Él nos iba a arrebatar antes de un periodo complicado que va a venir sobre la tierra. No significa, hermanos, que a nosotros no nos va a pasar absolutamente nada. Nos va a pasar y mucho. El problema es que no estamos preparados para eso, porque nadie nos enseñó a estarlo, y porque muchos están durmiendo. Miren, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si usted no escucha la voz de Dios para despertar, ¿qué es así? No se preocupe, no haga nada. Dios igual se lo va a llevar. La diferencia va a ser otra. Es en cuanto a las obras que usted haya hecho. Eso va a ser la diferencia. Premios, digámoslo así. Un poco lo que le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Si usted está velando, retenga lo que tiene. Estudie la Escritura. Vaya más allá. Vea lo que el Espíritu Santo quiere enseñarle. No se quede simple y llanamente con lo de encima, de lo que veían los fariseos y los saduceos, solamente el aspecto. Vea, por ejemplo, algo que quizá usted no entiende, tiempos y ocasiones, el día del Señor, ladrón por la noche. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está hablando eso? Dígale al Espíritu Santo que le enseñe eso y se va a dar cuenta, porque el Espíritu Santo le va a abrir el espectro y usted va a ver la realidad donde está, la realidad hacia dónde lo va a llevar, y en qué situación está usted y en qué situación está la iglesia. Así que, punto principal de todo esto, su corazón. ¿Quién reina en su corazón? Nada más que eso. Quien reina es la disposición que tengo. Es todo el punto de que estamos enseñando. Vamos a orar. Padre amado, yo no tenía esta enseñanza.
no busqué esta enseñanza. Tú sabes que no fue mi idea, ni tampoco porque quería seguir con el repaso. Pero tú la tenías. Y tú con un propósito la enseñas. Porque necesitamos entender esto. Es muy importante para nuestra vida. Lo único que te pido es que sea clara, que sea sencilla. Que cada persona que pueda ver y oír este video lo pueda entender. Para que cada vez haya más gente despierta, velando, como dice Pablo, sabiendo los tiempos y las ocasiones, y por qué Cristo viene en tu día, en el día del Señor, como ladrón. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cómo es el día? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las ocasiones? Algo que nadie nos ha enseñado. Solamente el Espíritu Santo nos puede explicar eso. Y cuando nosotros despertamos, tú explicas con toda claridad estas cosas. Por eso, si hay personas que están realmente con ganas, que empiecen a averiguar estos puntos y empiecen a darle valor a las Escrituras. La Escritura es un libro maravilloso, pero hay que empezar a valorarlo, darle el valor que tiene. Gracias por todo, Padre, gracias porque tú tienes misericordia de nosotros. Yo te lo digo, yo sé por mi vida que hace mucho tiempo tú me pudiste haber matado, pero tu misericordia es mayor. Y me dejaste hasta que llegó un punto en que me despertaste. Y me despertaste para que pueda despertar a otras personas. No soy fantástico, no tengo superpoderes, Padre, tú sabes. No soy nada del otro mundo. Soy un simple hombre como cualquier otro. La diferencia está en que tú estás en mí y tú diriges mi vida. Esa es la diferencia, nada más. Gracias te doy por todo. Y te imploro solamente que sea, como dije anteriormente, sea de claridad para cada persona esta enseñanza. Te lo imploro en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les ilumine, que Dios les muestre lo que Él quiere de su vida. Si usted entendió esto, hágalo. No espere al día de mañana. Hágalo hoy. Ore a Dios. Humíllese delante de Él. Vuélvase a Él. Pídele perdón. Limpie su corazón. Y prepare su corazón para que Dios sea el que reine en su vida. Para que nunca más de labio lo honre. Para que nunca más su boca simplemente diga cosas que no son verdad. Sino que lo que dice su boca está de acorde con su corazón. ¿Por qué? Porque el que reina en su corazón es el mismo que usted está ensalzando con su boca. ¿Ya? Hágalo, hermano, en serio. Y va a ver cómo Dios le va a abrir sus ojos y cómo usted va a empezar a ver lo que nadie le ha mostrado. Porque solamente Dios puede hacerlo, el Espíritu Santo en este caso. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el día viernes, en horario indefinido, porque todavía no tengo claro el horario. Si mi madre se mejora bien, yo creo que volveríamos al horario que teníamos antes. Pero eso va a depender no de mí. Yo no tengo ese poder. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.